quieras despertarme cuando yo quiero dormir. Algunos consejos para prevenir la insolación: usar ropa suelta de materiales livianos y colores claros, usar protector solar de factor 30 o más, tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día, usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol, Dolores. Robert, por estos consejitos, recuerden, va a ser mucho calor aquí, por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires, durante la jornada de hoy y también durante el fin de semana, con lo cual esta prevención es clave, protegerse del sol y también hidratarse muchísimo. Bueno, hablamos hoy de Chagas, hablamos de la vinchuca y la gran pregunta es ¿cómo descubrimos la vinchuca? ¿Cómo detectamos si está o no está habitando en nuestra casa? Bueno, Taco. Claro, ¿dónde se esconde? ¿Sí? Exacto. No sabemos si fueron los chicos los que le enseñaron a la vinchuca a jugar a las escondidas o la vinchuca a los chicos a jugar a las escondidas. El punto es que la vinchuca juega a las escondidas, ¿sí? Okay. Entonces partimos de una cosa que ya sabe todo el mundo. ¿Dónde se esconde? Bueno, bien, en las paredes de adobe, donde haya grietas, en los techos, donde haya paja. En las grietas de los pisos, solo donde sea oscuro, ¿solo ahí se esconde? No, no se esconde solo ahí. Entonces, ¿dónde? En los lugares donde no se mueven, por ejemplo, un cuadro que quede y no se mueve, algo que está en la casa y lo dejas inamovible, ahí se esconde la vinchuca bastante. Como por ejemplo puede ser un florero. Un florero perfectamente, se pone debajo, ahí está, no se mueve de ahí. También eso es dentro de la parte intrahospitalaria, te voy a decir yo, intradoméstica. Sí. Eso es ahí. En los baúles, en los cajones. Entonces, siempre no busques solo paredes, busca lugares, en los lugares donde no se asea la casa, ahí también. Y tener cuidado también del lugar donde está la casa, rancho o lo que fuere. Por ejemplo, el gallinero, palomar, monturero, bueno, todos esos lugares también, evidentemente, ahí está la vinchuca y ahí se esconde. O sea que la higiene es fundamental. Orden e higiene. Absolutamente. O sea, mover los muebles, mover las cosas del lugar y poder de esa manera identificar si está o no está el bicho. Y totalmente, y la identificación puede ser o de noche prende la luz y puede llegar a aparecer el bicho porque el bicho siempre es nocturno, o como decía Guido, bueno, donde hay una rajadura puedes llegar a ver las eyecciones que son de un color amarillito medio oscuro, y ahí ya te das cuenta de que hay. Taco, o poner insecticidas y salen. ¿Se contagia de persona a persona? ¿Se contagia a través del bicho? ¿Cómo se contagia? No, de persona a persona no. No, la persona es un hospedero que tiene el tripanosoma, el parásito. La vinchuca te pica, pero te pica vos, pica a otra persona y contagia a otra persona. Pero no solo es el hombre, pueden ser los animales, que van desde los ratones, los conejos, las gallinas, la vaca, el caballo. Es porque en la prima fase de crecimiento, donde se va alimentando es de animales. Perfecto. O sea que el contacto también con los animales puede ser un riesgo. Sí. Es un riesgo. Sí. Es un riesgo. Sí. Esto que vos decís, insistís, que en general el interior del país es permanente. El estar vinculado a un gallinero o, digamos, una chanchería, lo que fuere. Las zonas rurales son claves. Entonces, repasamos como dos medidas fundamentales, que es el tema del orden y de la higiene. La higiene. Ya estaremos hablando también con el licenciado que está aquí con nosotros, el licenciado Marcelo Abril, sobre cuál es la mejor prevención a realizar, si tiene que ver esto con la fumigación o no, o solamente tiene que ver con el aseo. Te doy un dato más que se puede utilizar. Separar las camas unos 10-15 centímetros de la pared. Vinchuca en quechua significa dejarse caer. La vinchuca se deja caer, entonces si sale la pared y se deja caer sobre la cama y va a picar al chico. Entonces, por eso separar la cama de la pared es una buena alternativa para, aparte de los mosquiteros, ¿no? Uno tiene la sensación que la vinchuca es un insecto bastante consistente, o sea, tiene su tamaño, con lo cual podés tener la percepción de que te está picando, porque muchas veces se dice que la vinchuca pica de noche y que la gente no tiene la percepción de que ha sido picada por la vinchuca. En realidad lo que pasa es que vos te inoculás el parásito cuando te rascás. O sea, vos podés sentir Está bien, pero digo, la percepción de que te está picando... No la tenés. ¿No la tenés? No la tenés. Porque inyecta un anestésico. No la tenés. Ahora, después que la vinchuca te sacó sangre, que te puede llegar a sacar hasta medio centímetro cúbico de sangre, se convierte en una especie de bicho bolita que va caminando despacito así. Y ahí la identificás, pero cuando ya te picó. Y te voy a decir más, hay una anécdota que los chicos incluso pueden agarrar eso y jugar a la bolita con la vinchuca. Verdad. Bueno, se nota que tiene horas campo el doctor Guevara. Bueno, hablamos ahora del aspecto cardiológico, si efectivamente esto puede afectarnos la salud gravemente. El doctor Sergio Auer, que es cardiólogo, nos cuenta cuál es la situación en la Argentina.
Es una enfermedad producida por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi, tiene un nombre difícil, y que con el tiempo puede llevar al desarrollo de una cardiopatía, una enfermedad cardíaca. En realidad es endémica de América Latina y afecta desde el norte de México hasta el sur de la República Argentina. Las estadísticas no son muy fidedignas, que digamos. Desde el año 1997 se viene diciendo de que tenemos 2.600.000 infectados, y alrededor de 600.000 a 700.000 cardiópatas. La realidad es que hoy en día tenemos un censo realizado con 40 millones de habitantes, hay mucha pobreza en el país, en determinadas provincias, y los planes de fumigación y los planes de intervención sobre la enfermedad en algunas provincias están debilitados. Por lo tanto, creemos que puede haber aún más de esa cifra que normalmente se estila decir, 2.700.000 infectados y 600.000 a 700.000 cardiópatas. Consideramos que tal vez uno de cada 10 argentinos hoy en día tiene el análisis de Chagas positivo. En Buenos Aires no hay una cifra estadística determinada sobre enfermedad de Chagas. Lo que sí, desde el año 2002 existe la red de Chagas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que específicamente está conformada por médicos cardiólogos, clínicos, un grupo multidisciplinario en todos los hospitales públicos, que en realidad lo que hacen es pesquisar al enfermo chagásico, evaluarlo, tratarlo, si es que es tratable, y si no es tratable, seguirlo en el tiempo y ver si la enfermedad evoluciona o no. Para la prevención hay un trípode fundamental que debería cumplirse. En primer lugar, la educación sanitaria. Hay que salir a las escuelas rurales de todas las provincias argentinas y explicar lo que es la enfermedad de Chagas para que el habitante de esos ranchos sepan que convivir con la vinchuca no es bueno. Explicarle esto a los chicos es fundamental, formar lo que se llama los niños vinchuqueros, decirles enseñarles a identificar la vinchuca y que ellos mismos las agarren y las lleven a las maestras para que ellas hagan la denuncia a los agentes sanitarios y vayan y fumiguen los ranchos. La otra pata de este trípode, digamos, es la fumigación, pero la fumigación adecuada. ¿Qué significa esto? Fumigo hoy y la vinchuca tiene la capacidad de vivir 7 meses sin alimentarse, o sea, puede irse del rancho, meterse en el medio silvestre y volver a colonizarla en 7 meses si yo no vuelvo a hacer, si no hago controles y no vuelvo al rancho a fumigar. Entonces, ahí es donde yo rocío el rancho hoy y al mes tengo que volver a controlar a ver si hay vinchucas. Si hay vinchucas, vuelvo a rociar, aunque sea al mes. Y si no hay vinchucas, vuelvo a los 2 meses, vuelvo a los 3 meses y voy controlando. Si nosotros erradicamos los ranchos y construimos casas adecuadas para que viva esa gente de extrema pobreza, entonces van a dejar de tener vinchucas. Yo en la actualidad sumaría una pata más, que es acabar con el desmonte indiscriminado que se está produciendo en el norte argentino. ¿Por qué? Porque eso produce cambios climáticos que ya estamos viendo, el recalentamiento global, y eso aumenta las enfermedades transmisibles por vectores, como es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas la transmite la vinchuca, pero también podemos tener aumento del dengue, aumento de la leishmaniasis, porque son todas enfermedades transmitidas por vectores. En el dengue y la leishmaniasis por mosquitos, en el caso del Chagas por la vinchuca. Bueno, súper interesante lo que escuchamos recién. Taco acotaba que efectivamente el modificar los hábitos de una gran cantidad de población que está acostumbrada a vivir con adobe y paja, que lo hace por una sencilla razón que es protegerse de las altas temperaturas, no es tampoco fácil, ¿no? No es fácil. De hecho, yo he visto en Santiago del Estero donde han hecho construcciones de material, sí, con techo de material, y bueno, por supuesto el calor que hace, lo que hacen es que en el techo, arriba del techo, le ponen barro, le ponen una capa de barro y sobre una capa de barro le ponen paja. Entonces, y devuelve, entonces estamos en las mismas, claro, evidentemente necesitan un soporte, digamos, que no le dé el calor que hay en Santiago del Estero, bueno, y entonces ahí vuelve. Esto es cultural, no es tan fácil. Obviamente. Bueno, cerramos el tema que tiene que ver con lo cardiológico, que tiene que ver con el tratamiento posible para el Chagas.
efectivamente, si yo fui picado por una vinchuca, tengo chagas y ya tengo el parásito adentro, ¿voy a tener un problema cardíaco a largo plazo? No sistemáticamente. El tema es así, como vimos en la primera nota, el Chagas tiene como varias fases, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda es cuando se puede tratar el Chagas. Perfecto. Es el momento en que vos decís, me picó. ¿Cómo me di cuenta que me picó? Y porque capaz que tengo un bultito donde me picó, capaz que no tengo nada, o capaz que me picó cerca del ojo y hace lo que se llama el famoso ojo en compota, ¿sí? o signo de Romaña, entonces, o tengo ganglios, o tengo un síndrome febril cualquiera. Entonces, en ese momento, si yo detecto, porque justo esa persona viene de una zona que hay vinchuca, o porque tiene algún familiar que tiene, entonces digo, ojo, esta persona amerita un tratamiento. Entonces, si yo lo trato rápidamente, ¿sí? Puede ser. ¿Quién otra persona necesita tratamiento? Las personas, los menores de 15 años, tienen que ser tratados, porque en eso todavía se puede curar, ¿sí? Las personas que, por ejemplo, tienen los chicos, los bebés, los neonatos, también pueden ser tratados. Esas personas se pueden tratar y se pueden curar. Cuando una persona se entró en la fase crónica, puede no desarrollar enfermedad de Chagas. O sea, solamente el 20-30% va a desarrollarla. La principal afección de la enfermedad de Chagas en Argentina por el tipo de parásito que hay es la cardíaca. Dentro de la cardíaca lo que puede ocurrir son dos grandes aristas. Por un lado, o las arritmias por trastornos del sistema eléctrico del corazón, ¿sí? Habitualmente vamos a hacer un electrocardiograma y vamos a encontrar lo que se llama un bloqueo de rama derecha. Que no se asuste la gente porque mucha gente tiene bloqueo de rama derecha y no tiene Chagas, pero puede ser eso, puede ser también que tenga bloqueos de la parte eléctrica, o también puede ser la parte muscular, que se dilate el corazón. Porque la inflamación de las paredes del corazón por el parásito genera que el corazón se dilate y haga lo que se llama insuficiencia cardíaca. Y esto es peligroso. Y esto también es peligroso. Entonces son la parte cardíaca que más se puede afectar. Por eso una persona que desarrolla insuficiencia cardíaca o dilatación del corazón, que viene de una zona endémica de Chagas o que estuvo en contacto, hay que sospecharlo y hay que hacer los estudios correspondientes. No se va a poder curar. Las personas que se van a poder curar seguramente son las personas que están en la fase aguda, que recién se acaban de contagiar, o los menores a 15 años. Y esos hay tratamientos médicos con medicación que se hacen durante 60 días y pueden erradicar Perdón, el problema. Antes de irme a la pausa, todos pasamos, una vez que fuimos picados por la vinchuca, pasamos por una fase aguda tratable, o vos podés pasar a una enfermedad crónica sin tener la posibilidad de ser tratado. A ver, ¿se entiende lo que estoy queriendo decir? Porque los doctores nos están diciendo, hay una fase aguda que es la que es la proclive para ser tratada. Pasada esa situación, no se puede tratar. Sí, digamos, la respuesta es muy simple y no es evasiva. Medicina 2 y 2 no es 4. Lo normal, la generalidad, sí tiene un cuadro febril que es de 38 a 40, puede tener un cuadro pulmonar, o sea, tiene un cuadro de astenia, puede tener el vaso grande, el hígado grande, para no decirlo en palabras raras. Esto sí es muy importante. También es importante que lo que llamamos el ojo en compota es recién... llega quizás hasta el 10% de los casos. El 90% de los casos no es ese ojo en compota. Pero además hay otra cosa muy importante, que los médicos, nosotros, no estamos acostumbrados a diagnosticar el Chagas. No sabemos de la enfermedad, no tenemos idea de que eso es así. Eso es lo importante, que tenemos que concientizarnos nosotros. Más allá de que hay programas, viene un paciente, yo no sé si, no, aquí tengo 40 de fiebre, no, seguramente tenés una gripe, tenés esto, tenés lo otro. Pero esto que estás diciendo es tan fundamental, bueno, porque ¿cuántos cuadros febriles uno se puede encontrar y efectivamente puede responder a distintas situaciones? Hay que concientizar a la población, pero tenemos que concientizarnos nosotros, los profesionales también en este tema, porque estamos en una zona endémica fundamentalmente argentina y no somos conscientes de que existe esta patología como realmente existe. ¿Qué debiera hacer el médico que nos atiende cuando ve este tipo de signos, digamos? Pensar que puede existir. No, te tendría que preguntar si venís de una zona en donde puedes haber sido pero me refiero, la alternativa sería hacer un análisis de sangre. Sí, la alternativa es hacer un análisis de sangre, pero también ahí caemos en otra cosa que quizá el biólogo nos va a explicar mucho mejor, el laboratorio. ¿Sabe el laboratorio ver bien el parásito? ¿Está capacitado para hacerlo? Porque después en el test de ELISA o en el test en la segunda fase es mucho más fácil, pero en la primera, donde es más fácil erradicar la enfermedad y ver el parásito, ¿lo sabemos ver? Igual, esto es tan interesante, tenemos que hacer pausa. No, pero para decir una cosa, para redondear, que mucha gente no tiene ningún síntoma,
para contestar tu pregunta, y entra en la fase crónica sin haber pasado por ninguna fase aguda y nunca te diste cuenta. Obviamente. Bueno, hacemos pausa, estamos de vuelta en un ratito, estamos hablando de cuáles son estos programas de prevención y de educación que son claves y fundamentales, no solamente para la población, pero como decía recién el doctor Guevara, también para los profesionales, para poder detectar claramente que se puede tratar del Chagas. Ya venimos. Según la ley 25.280, si sos una persona con discapacidad, tenés derecho a no ser discriminado. Grabátelo. Desde México hasta la Argentina, aunque existen vectores y reservorios incluso en el sur de los Estados Unidos. Se estima que son infectadas por la enfermedad de Chagas entre 15 y 17 millones de personas cada año, de las cuales mueren unas 50.000. La enfermedad tiene mayor prevalencia en las regiones rurales más pobres de América Latina.